estremecido a toda Latinoamérica por su inexplicable, ¿no es cierto?, adopción, es el pedido de la presidenta de Argentina a su Congreso para promulgar una ley que estatice los fondos privados de pensiones. Es como si mañana, ¿no es cierto?, al Ejecutivo peruano, al presidente de la República, se le ocurriera mandar una ley al Congreso estatizando el dinero que usted tiene en su cuenta individual de capitalización para aportarlo a un fondo nacional. Con lo cual, todos sus ahorros, todo lo que usted tenía en su libreta de ahorros para su jubilación, se perdió, y usted estará a la espera de que cuando se jubile, el Estado le dé la pensión que crea con el tope que el Estado quiera. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina para que la situación haya llegado a este punto? ¿Cuáles son las motivaciones de su presidenta? En la nota de Carlos Hidalgo. Somos 11.000 empleados con familia. Y lo que inicialmente apareció como un trascendido en la prensa argentina, hoy se confirmó. La presidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, anunció por la tarde que enviará al Congreso de su país un proyecto de ley para eliminar el sistema privado de pensiones, conocido allá como AFJPs, y trasladar los casi 31.000 millones de dólares que tiene este fondo privado al sistema estatal. Una decisión polémica y que ha producido, como era de esperarse, posiciones encontradas en ese país. Una vez más, el Estado, las naciones, las que siempre permanecen, desaparecen bancos, desaparecen empresas, pero allí están los Estados para hacerse cargo finalmente de políticas que, como recién Boudou hablaba, pueden ser calificadas con buena fe de erróneas, pero que yo me atrevo a calificarlas sin lugar a dudas de políticas de saqueo. No nos pueden poner una cárcel para obligarnos a hacer algo contra nuestros intereses y contra nuestra voluntad. Yo creo que es un hecho más grave que la confiscación de los depósitos. Una de las inversiones que se pueden hacer con estos fondos que se recuperan es la obra pública. Esto mantiene el nivel de actividad, genera empleo y nos aislamos de la crisis mundial. Es bueno por donde lo mire. Estamos hablando de los ahorros de una duración de 30 a 50 años de vida. No lo podemos cambiar en 5 minutos porque el gobierno tiene una urgencia fiscal. Cuando las medidas estatistas las toma Estados Unidos, Francia o Alemania, son medidas simpáticas, inteligentes, pero cuando las medidas en la defensa del Estado se toman aquí, en casa concretamente, otra vez los estatistas, otra vez los nostálgicos. Kirchner hizo el anuncio en la sede de la Administración Nacional de Seguridad Social en la capital argentina. El motivo de esta decisión, según el gobierno de ese país, era la necesidad de proteger los fondos de los pensionistas ante la dramática crisis financiera internacional, algo que ha sido puesto en cuestionamiento por propios y extraños. Y la razón es porque hay una fuerte crisis fiscal en Argentina y el próximo año tienen que pagar alrededor de 20.000 millones de dólares de deuda y no cuentan con este dinero. Entonces, al haber 30.000 millones de dólares en el sistema privado de pensiones y adicionalmente alrededor de 350 millones de dólares que los trabajadores aportan mensualmente, esto produciría un alivio fiscal enorme. No es una reforma previsional, sino es una confiscación con fines fiscales. El tema llegó hasta nuestras fronteras con un tufillo de preocupación. ¿De qué manera esto puede reflejarse en el sistema previsional peruano? Las diferencias por lo pronto son muy marcadas. Si bien los argentinos tienen un fondo de 31.000 millones de dólares y los peruanos de solo 18.000 millones, las tasas de crecimiento son distintas, con saldos favorables al Perú. Esto se debe, entre otras cosas, a que casi el 55% del fondo argentino está invertido en bonos estatales que pagan intereses muy bajos. En tierras lorchas es otro cantar. En Perú es bastante diferente. En Perú hay 20% más o menos en papeles del gobierno y que ayudan también al desarrollo del país, y alrededor de 35% del fondo está en acciones. El sistema privado de pensiones es muy sólido. En este momento tiene 18.000 millones de dólares, de los cuales los afiliados han aportado 10.000, se han ganado 8.000.
Es cierto que en los últimos meses, por esta crisis, se han perdido algo más de 2.000 millones de dólares. O sea, había 20.000 y tantos millones de dólares. Pero hay todavía un muy buen colchón y la solidez de toda la economía peruana como para responder a esta crisis. Según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs, la SBS, en 2 años se podrían revertir las pérdidas registradas por el sistema privado en nuestro país, producto de la crisis internacional. Cierta o no esta posibilidad, lo real es que en tierras gauchas, el paso de los fondos privados a un fondo común estatal podría menguar la actuación de este sistema en la generación de actividades económicas del país. Es una muy mala noticia para Argentina, ¿no? Por cuanto, por ejemplo, en el Perú, estos 18.000 o 20.000 millones de dólares que tienen las AFPs son un componente importantísimo para el desarrollo de la economía. En Argentina era igual. Esos 30.000 millones de dólares, pues, de alguna forma siempre ayudaban al desarrollo argentino. En el Perú, en marzo del año pasado, la libre desafiliación de AFPs fue aprobada por el Congreso. Una medida que fue polémica en su momento, pero que luego de tanto susto solo ha representado 20.000 solicitudes de desafiliación de los casi 3,5 millones de aportantes que hay en el sistema privado peruano. ¿Qué opinan los peruanos si una situación parecida a la Argentina se presentara acá? No. Yo creo que se debe seguir con el sistema privado. El sistema privado es una alternativa acertada, entonces. Sí, es el libre mercado. Tiene que haber mejoras, ¿no? Porque aparentemente la ley es, las AFPs han hecho toda una promoción de captar gente sin haber instruido adecuadamente a todos. Yo creo que es una medida un tanto arbitraria, puesto que atentaría contra el derecho de libre empresa y derechos fundamentales de muchas personas, ¿no? Siempre tiene que ser privada la AFP. ¿No estaría usted de acuerdo? No estoy de acuerdo. No. Porque en el Estado, pues, pucha, es un laberinto para que te paguen después tu pensión, ¿no? Ahora en nuestro país se habla de un cuarto fondo de pensiones de riesgo cero para las personas próximas a jubilarse y que deban cuidarse de los vaivenes de la crisis financiera. ¿Qué pasará en Argentina? Difícil saberlo, pero por lo pronto la bolsa de valores en Buenos Aires cayó en casi 11%. Fernández, quien no esconde sus simpatías por ciertas políticas de Hugo Chávez, ha encontrado una buena justificación en la mala gestión de las AFPs gauchas ante la crisis financiera. Algunos no han escatimado en calificar su decisión como apropiada. Otros solo ven un afán estatizador en pleno siglo XXI. Lo cierto es que Argentina podría convertirse en un polvorín como cuando lo del Corralito en el 2001. Esperemos que eso no ocurra. Y eso es Argentina, por supuesto, no es el Perú. No es el Perú, calma. Más adelante, por si acaso, tenemos una sorpresa para los vecinos de Miraflores.